esos fluires filosóficos. Ahora, el problema no es tanto que estos fluires existan, sino que el problema es que estas corrientes filosóficas entren a la iglesia. De tal forma que ahí aparece, por ejemplo, el realismo. Fíjese que el realismo se basa en los hechos. Y entonces el realismo, por ejemplo, de Abraham era que era estéril. Pero realmente el Señor venía a romper con esa realidad de Abraham y lo quería convertir, o lo convirtió, en el padre de las multitudes. De ahí también tenemos que en la iglesia se mete mucho el materialismo, pero mire, el materialismo en los dos extremos, porque hay evangelio de pobres y evangelio de ricos. Evangelio de pobres, porque el evangelio de pobres, cuando por ejemplo piden cobertura, están esperando a que les llegue un cheque, pero no valoran lo espiritual. Y evangelio de los ricos es que se materializa tanto que se habla más del dinero que de Dios. Y ambos extremos son malos, porque es una corriente filosófica, porque Dios nos llama a un equilibrio. De hecho, el libro de Isaías en el capítulo 53 habla precisamente que la sepultura del Señor fue con los ricos, pero su nacimiento fue con los pobres. También habla del historicismo, que es algo basado en la historia, que es una corriente de pensamiento que se ha metido de alguna forma muy poderosa en las iglesias. Por ejemplo, acerca del arca de Noé, que aparece en un lugar, que aparece en otro lugar. Acerca de los carruajes del faraón egipcio que están metidos en el Mar Rojo y que después desmienten y que después afirman. Y hay una corriente ahí que, lejos de poder aclarar, confunde. La realidad es que la historia la cuenta el que le conviene contarla. Yo me recuerdo que cuando estaba en cuarto primaria todavía creía yo que existía Tecumán, el héroe de Guatemala. Creía yo que Tecumán había peleado con Pedro de Alvarado y que cuando había muerto y su pecho lleno de sangre, un quetzal se había posado, un ave se había posado en el pecho de Tecumán, y desde ahí quedó el pecho del ave roja. Y esa era la historia en cuarto primaria. Entonces, no sé qué historia te indujeron a ti, pero la historia la cuenta pues el que le conviene contarla a su forma. Y muchas veces la historia altera los hechos, altera la fe, altera lo que creemos, cuando le damos valor a algo que es filosófico. Entonces, yo quisiera platicar un poco acerca de la manipulación mental, carnal y espiritual. Porque en el último tiempo hay un temor apostólico. El temor apostólico es: temo que así como Eva fue seducida por la serpiente, así de igual manera vuestros pensamientos sean desviados de la devoción a Cristo. Y la realidad es que no podemos decir que no hemos sido víctimas de la manipulación, porque ahora hay neurocomercio, neurolingüística, neurociencia, y cada una de estas áreas están de alguna manera compenetradas en poder manipular la mente de las personas, de acuerdo al favoritismo del mercado, de acuerdo a las tendencias del mismo. Y la gente de alguna manera está, como lo dice la Biblia, en los últimos tiempos siendo mercancía, siendo tratados como mercancía. Nosotros de alguna manera pertenecemos a un grupo social, a una parte de ese sistema de mercado. Y aunque usted me diga que no, como a las 6 de la tarde, cuando tal vez usted está viendo la televisión, le aparece una hamburguesa sudando y usted dice: tengo hambre, y de pronto decide ir a comprar una hamburguesa. Pues perdone, usted fue manipulado. Y aunque no se quiera, de alguna u otra manera, con tanta bomba, la iglesia puede estar siendo manipulada si no nos separamos realmente a pensar, a vivir y a ser inducidos por el poder del Espíritu Santo para tener el pensamiento de Cristo. Entonces, este concepto de manipulación se puede definir como la persuasión, sugestión mental en busca de eliminar las capacidades críticas o de autocrítica de la persona. Esto es decir, su capacidad de juzgar o de rehusar informaciones u órdenes.
Por ejemplo, hay gente que dice: yo no me meto a juzgar. Sí, es correcto a veces eso, pero es a veces, porque a veces nos llaman a juzgar. Tácticas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones. Entonces, dentro de un grupo, imagínense un grupo tan grande como este, aunque usted no lo crea, hay fuerzas carnales, hay fuerzas almáticas o sentimentales y hay fuerzas espirituales. ¿Cómo lo podemos ver en la Biblia? Mire, la fuerza de la carne. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Imagínense que solamente el celo y la contienda ya lo hace ver a uno carnal. ¿Cuántas veces no hemos estado en algún momento metidos en una contienda o no hemos sentido celos de alguien? Es una fuerza. Y mire cómo es que se manifiesta la fuerza o cómo se manipula la fuerza a través de lazos. Voy a agarrar esta fuerza a mi favor, voy a agarrar un lazo. Y entonces ella le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Fue lo que le dijo Dalila a Sansón. Y Sansón estaba siendo manipulado en su carne a través de un lazo sexual. Mire lo que es un lazo sentimental. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados por vuestros propios sentimientos. O sea que las emociones a veces truncan nuestra relación perfecta con el Señor. Imagínense la ira, el miedo, el amor. El amor, aparte de ser una emoción, es un sentimiento, también es un mandamiento. Pero dice, toda nuestra experiencia o sabiduría depende de lo que sentimos, de lo que aprendemos, de lo que pensamos, de lo que conocemos. Esto va ligado básicamente a lo que dice el apóstol Juan acerca de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que hemos palpado, tocante al verbo de vida. O sea, nosotros tenemos que tener una experiencia diferente a como podría ser una experiencia emocional. Tendríamos que avanzar a una experiencia espiritual. Pero mire lo que dice en 1 Samuel 18:21. Perdone que vaya un poquito rápido. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo y para que de la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Se aprovechó de los sentimientos de David para poderlo atar a su hija sentimentalmente. Y mire lo que dice acerca de la fuerza del Espíritu: andad por el Espíritu y no cumplas el deseo de la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea que paternidad está ligado a algo espiritual, definitivamente. Y entonces hay lazos espirituales. Pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Fíjese, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Saúl, su hijo mayor, que tenía ella en casa, y vistió a Jacob de su hijo menor. Es bien interesante cómo se dan manipulaciones en el lado positivo y en el lado negativo, a nivel espiritual, incluso a nivel espiritual. De tal forma que en este caso la madre de Jacob estaba usando una manipulación para que su hijo alcanzara la bendición que el otro hijo había desperdiciado. Es bien tremendo porque eso tiene varias figuras y varios planos de cómo poder interpretarlo. Pero me interesa mucho saber que ella dice: caiga tu maldición sobre mí. Bien interesante eso. Entonces no cabe duda que nosotros, al ser personas espirituales, debemos de tener un gobierno espiritual, que es de alguna forma todo lo que ha estado hablando nuestro apóstol. Pero dentro de la iglesia, así como hay corrientes filosóficas, así también se dan gobiernos que no son precisamente los adecuados dentro de la iglesia. De tal forma que hay sistemas de gobierno
Y aquí saqué una lista de poco más o menos 9 sistemas de gobierno que pueden de alguna manera entrometerse dentro del gobierno de Dios en una iglesia. Por ejemplo, está la aristocracia, el gobierno de los pensantes, de los nobles, de los distinguidos. Solo los distinguidos gobiernan. El gobierno de los oligarcas, de los ricos. La timocracia, que es el reino de los que se consideran honorables. La democracia, el reino del pueblo. La monarquía, el reino de los reyes. La tiranía, el reino de los opresores. La anarquía, cuando no hay quien gobierne. El despotismo, cuando hay déspotas. Pero mire, bien tremendo que el último reino al que se está enfrentando la humanidad es el reino de la emocracia, que es el reino de las emociones, del poder de las emociones. Tan es así que la gente dice claramente en la parábola del sembrador que hay parte de la semilla que cae en pedregales y que por un tiempo tiene raíz, pero después las pruebas y todo ahogan, matan ese germen, esa germinación que se está dando. Y eso es precisamente lo que representa a aquellas personas emocionales que dicen: acepto a Cristo pero no se dejan formar, acepto a Cristo pero por un tiempo están en la iglesia, solamente viven de emoción y luego se alejan. Las emociones juegan un papel bien tremendo. Los gobiernos, cuando entran a la iglesia y no son gobiernos de Dios, fastidian la obra. Fastidian la obra. Y entonces dice la palabra en 2 de Samuel 15:31. Alguien dio aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los conspiradores con Absalón. Y David dijo: oh Señor, te ruego que hagas necio el consejo de Ahitofel. Estamos hablando de la monarquía del rey David. Estamos hablando del dulce cantor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Y que de pronto él se encuentra con que su hijo, me imagino que Absalón se parecía a David físicamente. No creo que haya sido el hijo de Zorrullo. Imagino que se parecía a David. Dice la Biblia que Absalón era hermoso, Absalón era distinguido, tenía porra. David también tuvo porra, también era distinguido y también era hermoso. Solo que David era humilde y Absalón era arrogante. Pero la genética estaba ahí, se parecían. Yo no creo que no haya hijo que no se parezca a su padre en algo. Pero el hecho de que te parezcas a tu padre también te responsabiliza a que seas de la misma línea que tu padre y no opuesto a tu padre. Eso es algo muy importante. Entonces, nosotros estamos en un tiempo, en el final del recorrido de la iglesia, donde la paternidad juega un papel muy importante. Pero esa paternidad tiene que ser revelada también genéticamente, espiritualmente, para que nos parezcamos los unos a los otros. Yo no hago nada que no he visto a mi padre hacer. No hablo nada que mi padre no me diga que hable. No voy a ningún lado donde mi padre no me diga que vaya. O sea, es una paternidad que es también fruto de una unidad intrínseca entre padre e hijo. Y entonces dentro de esa monarquía pues había una persona noble, una persona distinguida, que era Ahitofel. De tal forma que el consejo de Ahitofel era tan poderoso, tan entre comillas verídico en aquellos días, que dice la Biblia que se comparaba con la palabra de Dios. O sea que era un fuerte consejero. Era un fuerte consejero. Pero estaba con su consejo, con su aristocracia, con su poder, con su distinción, estaba aconsejando mal. Hay muchos en la iglesia que tienen puestos de distinción, pero no tienen un buen consejo. Yo sé de un caso de alguien que se acercó, profeta distinguido, y se acercó a una persona, le dice: ya es hora de volar, ya es hora de que extiendas tus alas y te separes de tu cobertura. Entonces, aunque sea un consejo, aunque venga de una persona distinguida, aunque esa persona distinguida se puede considerar que tiene palabra de Dios, hay que discernir si eso está de acuerdo con lo que Dios quiere y no dejarnos manipular por cualquier cosa.
O sea, muy profeta será, pero hay profetas mentirosos. Muy profeta será, pero hay falsos profetas. Hay profetas que venden ilusiones, que manipulan a la gente en el ámbito de la profecía. El punto es que dice que el don de profecía es irrevocable, al igual que el llamamiento. Pero ¿a dónde vas a inclinar tu oído para escuchar o la voz de Dios o que te usen como trompeta del enemigo? En este caso, la paternidad era lo que estaba en juego. En este caso, yo sé que el tiempo me está avanzando, pero yo lo que quiero hablarles de la paternidad, de lo hermoso que es una paternidad, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas. Dios es Dios de padres. Y qué tremendo es que se aparezca un Agitofel por ahí y que te quiera decir que te apartes de tu padre. Eso es algo muy delicado, aunque sea una persona distinguida. Pero para que haya ese tipo de profeta, tiene que haber también un receptor. Y es el receptor precisamente del hijo que se siente abandonado, pero que se siente más importante que el padre. Del hijo que no se siente atendido, pero que se siente más importante, más hermoso, más poderoso que su papá. Fíjense que eso es algo bien delicado, porque es como que la aristocracia se mete dentro de las iglesias para romper la paternidad. Y eso es precisamente lo que el espíritu de Elías combate. Porque es cierto que el espíritu de Elías va a traer de nuevo el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, para que no haya maldición. Pero eso no solamente es en el campo biológico, es en el campo espiritual también. Entonces aquí en el tiempo de David había una separación. Y nosotros no tenemos por qué estar separados. Tenemos que estar juntos, porque juntos somos poderosos. El enemigo sabe perfectamente que separados nada podemos hacer. ¿Se daste cuenta? Entonces lo que quiere es separarnos. Ahora, aparece Usai Arquita, y Usai Arquita le dice a David, a Absalón le dice: ¿tú sabes quién es tu padre? ¿Sabes quién es tu padre? Podrá estar como una osa herida, pero ¿sabes quién es tu padre? Porque tenemos que tener, como dijo mi padre, identidad como hijos. Pero ¿será que reconocemos la identidad de nuestro padre? ¿Sabes quién es tu padre? ¿Y sabes quiénes son los que andan con él? Esos puyan con tortilla tiesa, dicen en mi pueblo. Son valientes, son aguerridos, son hombres de batalla que tienen las marcas, que han peleado no una guerra ni dos. Son hombres de batalla, expertos en batalla. O sea, se lo voy a decir en guatemalteco. Usai le dijo a Absalón: ¿sabes quién es tu tata? ¿Entendés quién es tu papá? No entendía quién era su papá. Absalón es considerado como un híbrido en la Biblia, porque muere entre el cielo y la tierra. Y aparte de eso, muere montado encima de una mula que es híbrida. Y los híbridos no se pueden multiplicar. Pero el que tiene paternidad espiritual se puede multiplicar. Y se multiplica bien, porque tiene no una genética alterada, tiene una genética divina, una genética espiritual. Dice también que en algunas iglesias pues entra la oligarquía, que es el reino de los ricos. Es bien tremendo que en alguna iglesia se note quiénes son los ricos y quiénes son los pobres, ¿verdad? Cuando Simón vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Un evangelista dice ahí: les ofreció un donativo. No es cierto, les ofreció dinero, los quería comprar. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de la liberalidad, el don de dar, así como también es el don de enseñar. Pero Himeneo y Fileto tenían el don de enseñar, pero para lo malo. Hay gente que tiene el don de dar, pero para comprar corazones, para manipular mentes, para comprar sentimientos.
Dame también a mí de esa autoridad. Quiero comprar la autoridad con dinero, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Mire lo que es el no tener una dimensión de lo espiritual, el no tener una identidad en lo espiritual, en no saber valorar. Por eso es que dice la Biblia que este tesoro fue puesto en vasijas de barro, para que la vasija no se exalte y que la gloria sea de Dios, no de nosotros. Pero hay gente que se siente como que tiene demasiado, y como tiene demasiado puede gobernar, pero no de la manera correcta. Es bien tremendo que hay iglesias de ricos y hay iglesias de pobres. De hecho, en la Biblia habla de la iglesia de Corinto y de la iglesia de Macedonia. Sin embargo, la iglesia de Macedonia daba más que la iglesia de Corinto. ¿Qué sería lo que actuaba en la iglesia de Macedonia y qué era lo que actuaba en la iglesia de Corinto, que hacía esa gran distinción? Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de saber quién gobierna y cómo se gobierna. Porque imagínese usted que hay alguien que tiene un puesto de honorabilidad, pero aparte de que tiene un puesto de honorabilidad y de distinción, también tiene plata. Entonces se convirtió en el prestamista de todos los hermanos en la iglesia. Entonces todos los hermanos aman a ese hermano porque les prestó, pero no porque haya una comunión verdadera espiritual. Aunque no me diga amén, hermano, pero eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias. De hecho, como le decía el día que me tocó predicar, le decía de que en el último tiempo, antes de que venga el falso profeta, antes de que venga el anticristo, antes de que pase todo el apocalipsis, hay un análisis a la estructura de la iglesia. Oye lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y oiga lo que dice acá. Imagínense que un rico vestido con ropa muy fina y con un anillo de oro entra donde ustedes se reúnen, y que al mismo tiempo entra un pobre vestido con ropa muy gastada. Si ustedes atienden mejor al rico y le dicen ven, siéntate en el mejor lugar, y al pobre dicen quédate ahí de pie o siéntate en el suelo. Fíjese que eso es algo bien tremendo, porque a veces la gente, al tomar esto de una manera totalmente extrema, ahí sí que puede venir alguien y no hay ningún asiento, por ejemplo, VIP. No hay VIP, pero fíjese que en el reino de los cielos sí hay VIP. Dile que se siente a la derecha y a la izquierda. No, eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde a mi padre. O sea que va a haber alguien que se siente a la derecha y a la izquierda. Un día llegué a una iglesia y le dije, y me dice una hermana, hermano, yo estaba bien sentado y los hermanos me estaban atendiendo bien bonito. Hermano, me dijo, los siervos deberían de entender en esta época de que el Señor, el Dios de los cielos, viene a servir y no a ser servido, me dice. Entonces le dije, sí, le dije, hermana, es cierto, pero fíjate que cuando llegó el Señor a la casa de Simón, le dijo, vine a tu casa y no me lavaste los pies, vine a tu casa y no me besaste, o sea, no me atendiste. Entonces el problema es que cuando nosotros no realmente analizamos la palabra, le damos honor a quien honor no merece y le quitamos el honor a quien honor merece. Y hay gente que se siente tan honorable, pero no es honorable. Y imagínense usted que hay iglesias donde el pueblo gobierna. Pero es que usted está hablando a nosotros, hermano, que somos pueblo. A ustedes les estoy hablando, y yo también soy pueblo. Somos parte del pueblo de Dios. Todos somos pueblo. Pero hay que tener cuidado, porque mire lo que dice acá. Y dijo el Señor, he aquí, son un solo pueblo, y todos ellos tienen una misma lengua. Y esto es lo que ha comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Ese es el reino del pueblo, pero ese es el reino que se quiere instalar ahora, el reino del mundo. El reino del mundo, donde el mundo gobierne, donde el mundo sea una aldea global, donde todos estén plenamente comunicados, donde haya un reordenamiento a nivel mundial. El pueblo fácilmente desecha a Dios.
El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿quién es tu rey? ¿A quién le entregaste tu vida? ¿Quién es el dueño de tu alma? ¿Quién te compró con su sangre? Él es tu rey. Y dice la Biblia que el pueblo fácilmente se dispersa. Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: como vi que el pueblo se dispersaba, como vi que el pueblo no venía, entonces que no te dispersen, sino que ahora más que nunca únete a las coyunturas. Haz un trabajo total de grupo, un grupo unido, pero no por sentimientos extraños, sino que unido por el poder del Espíritu. Eso es lo que el Señor está demandando a todos nosotros en este tiempo para la iglesia: que tengamos un espíritu, un mismo sentir. Oiga lo que dice acá: entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, que sacaste del mundo, se ha vuelto a corromper. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y aquí que es de dura cerviz, que no cede ante mi palabra, que no cede ante mis milagros, que no cede ante mi manifestación. Entonces es un pueblo duro. Nosotros no permitamos ser ese pueblo duro, sino que seamos sensibles a la voz de Dios, sensibles al poder de su Espíritu. Yo quisiera en esta tarde que te pongas de pie, porque necesito ministrar algo. Y lo que necesito ministrar es paternidad. Paternidad. Porque, hermano, no queremos que se levanten Absalones en el último tiempo. No queremos que se levanten anticristos en el último tiempo, sino que queremos verdaderamente una genética espiritual, la cual hemos venido cada día más reconociendo, tomando parte de esa genética espiritual, para que podamos crecer como una familia, Yo tengo a Samuelito como un hermano, como un amigo, como alguien que manejamos la misma forma de pensar en muchos sentidos, que nos unimos en muchos sentidos. Aquí está también mi padre y aquí están mis demás hermanos también. Y lo más importante es que todos estemos unidos, hermano. Y hoy es necesario que saquemos de nuestra mente todo tipo de sentimiento o emoción contraria a la voluntad de Dios. Que realmente nosotros consideremos que estamos librando una batalla de pensamientos y que en alguna manera posiblemente te corrompiste, posiblemente fuiste seducido o llevado, o fuiste alcanzado por alguna manipulación. Y esta mañana nuestro Padre estaba bendiciendo los pensamientos, estaba bendiciendo nuestra mente. Yo quisiera unirme a ese sentir. Tu mente es la mente de Cristo. No puedes dejarte manipular por cosas extrañas, sino que tienes que pedirle al Señor que tu mente tenga un propietario. Y te voy a decir algo más. La mayor virtud que yo puedo ver en el Señor Jesucristo es su gran humildad, también su gran amor. No sé con cuál de las dos cosas, pero a veces nosotros no somos humildes, y el no ser humildes nos coloca en la candidatura para en algún momento ser seducidos. Esta mañana nos postramos todos y nos humillamos, y yo sé que el trabajo ya se hizo, pero si tú deseas de todo corazón venir al frente y decirle: Señor, te entrego mis pensamientos una vez más, pues está abierta la puerta en este momento para ministrar.
porque tienes padre y tu padre tiene que bendecirte en esta mañana. Y yo voy a llamar al hermano Samuelito para que vengas y ores por tus hijos. Gloria a Dios. Y yo bendigo a mi padre apostólico y le doy gracias al Señor por la vida de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Yo quiero proclamar esa bendición sobre aquellos que realmente saben que son hijos. Aleluya. Y pues qué bueno que usted vino hoy a pelear su apellido. Aleluya. Yo quiero bendecirlo en el nombre del Señor. Allí donde usted está, levante su mano. Yo proclamo que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y que ponga en tu vida paz. La bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo venga sobre tu vida en esta tarde. Que de lo que el Señor me ha entregado a través de mi Padre, a quien también yo honro, esa misma bendición yo la entrego sobre tu vida. Y en el nombre de Jesús, tú no serás estéril, sino que trasladarás esa bendición a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Que el Señor te bendiga con salud, que el Señor te bendiga con fuerza, con entendimiento, con amor, con pasión por la obra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esa bendición estamos proclamando sobre tu vida en esta hora. Allí donde está la iglesia del Señor, recibe la bendición, la cobertura paternal del Señor. Recíbela en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orfandad se va de tu vida. Todo sentimiento de orfandad se va de tu vida. Tienes padre, tienes un padre que se llama Jehová de los ejércitos. Y Él está contigo como poderoso gigante, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un buen aplauso al Rey que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La bendición todavía continúa. Usted es un camellito. Aleluya. Usted sí tiene espacio para recibir mayor bendición. Mire, antes de que se siente, muévase un poquito, sacúdase. Aleluya. Porque ya vamos a terminar, pero hay que recibir la bendición completa. Yo quiero invitar por aquí a nuestro apóstol Sergio Enríquez. Vamos a tener en unos minutitos el ungimiento de unos pastores, pero le damos el tiempo, apóstol. Gloria a Dios.